Yo soy la doctora Ariadna Mondragón. Yo les voy a dar ahorita la clase de anatomía renal y después vamos a hablar un poquito más sobre la fisiología renal. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver la embriología, la localización de los riñones, su irrigación y drenaje y el sistema colector. Entonces, los riñones son órganos pares que se encuentran en el retroperitoneo. Hablando nada más muy poco sobre la biología, el riñón viene derivado del mesodermo y su desarrollo se va a dividir en tres partes. Podemos ver en la imagen del lado derecho el pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros va a estar compuesto, de los túbulos pronéfricos y el ducto, que es que más tarde se va a convertir en el ducto wolffiano. Este tipo de riñón, digamos, se encuentra en los peces y anfibios, y ellos con eso es que hacen su función renal. Después tenemos al mesonefros, que digamos es el punto intermedio. Este se va a encontrar en algunos vertebrados y es el encargado de la función renal. Más tarde, parte de este se va a convertir tanto en los riñones, en la glándula adrenal y en las gónadas. Y sí puede realizar una filtración rudimentaria que realiza en el feto. Y finalmente tenemos el metanefros. El metanefros viene del mesénquima metanéfrico. Y este va a interactuar con diversas señales, que ahorita no me voy a meter mucho en eso porque es mucho. Se va a unir también con la yema uretérica, que la yema uretérica es lo que va a formar toda la parte del sistema colector urinario. Entonces, estos dos se unen para formar tanto el riñón como todo el sistema urinario. Es importante que entendamos esto porque por eso significa que cuando hay malformaciones de uno, normalmente hay malformaciones de otro y que va a haber una relación muy estrecha tanto en el sistema renal como en el sistema colector y también también va a haber una relación estrecha con las gónadas. Sobre las malformaciones renales, creo que lo más importante que sepan es que van a ser las malformaciones más comunes en el ser humano. ¿Cómo se van a clasificar? Hay diversas clasificaciones. Unas van a ser por números. Hay personas que tienen agenesis, es decir, no tienen uno o los dos riñones o tienen un riñón supranumerario, como podemos ver en la primera imagen. De este lado podemos ver un riñón normal, bueno, tiene dos arterias, ahorita vamos a hablar de eso, y del lado izquierdo podemos ver cómo pareciera que en este caso están fusionados, pero podemos ver cómo son dos riñones, uno sobre otro, del lado izquierdo. Otro tipo de malformaciones que puede haber puede ser, por ejemplo, la localización del riñón. Los riñones normalmente se encuentran en el retroperitoneo, pero a veces cuando hay una malformación o no rotan como deben, puede haber un riñón pélvico, una ectopia renal cruzada, o sea, digamos que el riñón derecho está del lado izquierdo y viceversa, una malrotación renal o hasta ha existido riñones intratorácicos. Otras malformaciones pueden ser en la forma del riñón. Por ejemplo, en la imagen de abajo podemos ver una malformación que no voy a decir que es común, pero yo creo que todos hemos escuchado sobre ella, que se llama riñón en herradura, donde podemos ver que son dos unidades renales, sin embargo, se encuentran unidas por un puente a nivel de línea media. Aquí podemos ver cómo tienen muchas arterias de todos lados proviniendo de diferentes lugares. Y otras cosas es justo alteraciones en la vasculatura renal o del sistema colector. Entonces, hablando ya de los riñones como tal. Bueno, normalmente todos tenemos dos. Las van a medir entre 10 a 12 centímetros por 5 por 7 y por 2 por 3 de grueso. En las mujeres son un poco menos, o sea, son un poco más pequeños que en los hombres. En hombres normalmente es como de 125 a 170 gramos. También depende mucho de la altura y el tamaño de la persona. Y en mujeres pueden hacer de 10 a 15 gramos menos. Si vemos los riñones, aquí podemos ver cómo tienen unas lobulaciones. Estas lobulaciones se llaman lobulaciones fetales. Esas lobulaciones se dan porque cuando se está formando todo el riñón hay mucha grasa en su alrededor y entonces se pueden ver esas diferentes lobulaciones y a lo largo de la edad, cuando van creciendo, van desapareciendo, pero pueden quedar algunas, ¿no? Y los lóbulos van a estar conformados, o sea, estos lóbulos que vemos, que son los que quedan, por las pirámides y su corteza asociada. Esta es una tomografía porque creo que lo más importante de anatomía es que también ustedes puedan identificar en una tomografía dónde están los riñones y cómo están los riñones. Entonces, esta es una tomografía en corte coronal. Vamos a ir de la parte anterior a la parte posterior. Entonces, si podemos ver, aquí está el hígado. Acá podemos empezar a ver el riñón derecho. Es importante ver que por el hígado el riñón derecho está un poco más abajo.
podemos ver la aorta y la vena cava. Aquí podemos empezar a ver el riñón izquierdo, que se encuentra en relación, o sea, que se puede encontrar, ahí me regreso un poquito para que vean la relación de la aorta y la cava, y empezamos a ver el riñón derecho en contacto con el hígado y el izquierdo en contacto con el vaso y también con la cola del páncreas. Entonces, ya vamos a hablar de dónde están los riñones y cómo son. La posición de los riñones va a ser variable. Esto es importante, por ejemplo, cuando se toman biopsias de riñón nativo, normalmente van a ver que le piden al paciente que inspire. Al momento de inspirar, lo que pasa es que el riñón baja un poco porque el diafragma los empuja. Entonces, el riñón derecho, ya dijimos que va a estar como 1 a 2 centímetros por debajo del izquierdo, por el hígado, y se va a encontrar a nivel de L1 a L3. En cambio, el izquierdo se va a encontrar a nivel de T12 a L3. El eje longitudinal de los riñones es oblicuo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Los riñones están un poquito hacia medial, como pueden ver aquí. O sea, el polo superior se encuentra un poco hacia medial y va a ser un poco medial y un poco posterior. Y en cambio, el polo inferior va a ser un poco medial y un poco anterior. Obviamente es mucho más fácil hacer una biopsia del polo inferior que del polo superior. Y van a tener una rotación anterior de 30 grados. Entonces, esta es otra tomografía. Esta es la misma tomografía, pero aquí la podemos ver en un corte sagital, ¿no? Entonces, estamos viendo todo el tejido blando y ahí podemos ver las costillas, los músculos, y entonces podemos ver, va a empezar a aparecer el riñón. Y quiero que vean cómo sí se encuentran un poco ladeados, un poco hacia atrás y un poco hacia en medio. Entonces ahí podemos ver el hígado, o sea, estamos yendo en un corte del lado derecho, y aquí está el riñón. Como pueden ver, su eje no es completamente, o sea, no está completamente paralelo a la columna, sino tiene este eje en donde la porción inferior es un poco más anterior y la porción superior es un poco más posterior y se va hacia medial y hacia lateral. Bueno, eso ya lo veremos en otros cortes. Entonces ahí podemos ver al riñón. Okay. Entonces, vamos a ver ahora las relaciones que tienen los riñones. Primero vamos a ver las relaciones posteriores. En las relaciones posteriores, el riñón de la parte de arriba va a estar en contacto con el diafragma y con las costillas. Del lado derecho con T12, del lado izquierdo con T11 y T12, porque es un poquito más alto. Medial va a estar en contacto con el psoas y lateral con el cuadrado lumbar y la aponeurosis del transverso abdominal. Posterior se encuentran igual el paquete subcostal y el nervio iliopogástrico y linguinal. Entonces aquí tenemos una imagen, que es una imagen del néter, donde podemos ver los riñones. Lo que estamos viendo es el retroperitoneo. De hecho, si ven la parte de abajo, aquí se puede ver todos estos rebordes que se ven, son maneras de representar al peritoneo. Entonces nosotros cuando accedemos a los riñones no están en la misma cavidad donde vemos el intestino, donde vemos todo. De hecho, cuando hacemos una nefrectomía, normalmente entras a través del peritoneo y tienes que encontrar una cosa que se llama la fascia de Tolt, que une la parte parietal del peritoneo con la visceral, y eso es lo que mueves para meterte al retroperitoneo y poder ver todas estas estructuras. O sea, pueden ver la aorta, pueden ver la vena cava, pueden ver el riñón derecho y el riñón izquierdo con sus glándulas suprarrenales. Entonces, esta era la parte que les decía, cómo están en contacto con el diafragma y con el músculo psoas, que también está en el retroperitoneo. En cuanto a las relaciones anteriores, pues la porción superior va a estar, o sea, la porción superior del lado derecho está con la porción intraperitoneal del retroperitoneal, o sea, se va a encontrar con la porción retroperitoneal del hígado y con la glándula suprarrenal de manera medial, que lo podemos ver aquí arriba, ¿no? Del lado izquierdo va a tener relación con el estómago, el vaso y también la glándula suprarrenal, que ambas se encuentran en posición medial. Luego, en el lado derecho se encuentra muy cerca del duodeno. Eso es muy importante. Y la cabeza del páncreas. Eso es muy importante para los cirujanos, que sepamos eso, porque podrías hacer una lesión duodenal, que es algo muy grave. Y en cambio, del lado izquierdo vamos a ver los vasos esplénicos y la cola del páncreas. De manera lateral, tanto el derecho como el izquierdo tienen unos ligamentos. El ligamento derecho va a ser el ligamento hepatorrenal y el ligamento izquierdo el esplenorrenal.
Entonces aquí, esta es una tomografía en corte axial. Podemos ver el lado derecho, aquí podemos ver el hígado, de este lado podemos ver el vaso. Solo quiero, esta es normalmente es la tomografía más común que vemos. Entonces, si nos fijamos, quiero que vean, esta es la arteria, esta es la aorta. Entonces podemos ver que se empieza a aparecer el riñón izquierdo. Le voy a poner pausa. Si pueden ver, este es el vaso y esta es la cola del páncreas. Entonces pueden ver cómo guardan una relación muy estrecha. Todo esto, aunque no parezca, estos están en el retroperitoneo y el resto de los órganos está intraperitoneal. En cambio, el derecho, por su parte, guarda una relación muy cercana al hígado y a la porción duodenal. Entonces aquí podemos ver la aorta y esta es la vena cava. Entonces esta parte ya es la parte más intestinal y este sería el músculo psoas de los dos lados. Que digamos los riñones están justo arriba de ellos. Entonces cuando hacemos la cirugía lo vemos. Entonces, los riñones están cubiertos por una fascia. Esa fascia se llama la fascia egerota. En esta imagen que vemos a la derecha podemos ver tanto, bueno, la cavidad peritoneal aquí sin órganos y cómo estos riñones están en el retroperitoneo junto con los grandes vasos. Entonces, la cápsula de la fascia egerota, ¿qué es? Es una fascia membranosa que recubre a los dos riñones. Esta, de manera medial, va a ser continua. Se va a extender contralateral hacia el riñón derecho y hacia el riñón izquierdo. Y después se extiende inferomedial siguiendo al uréter y formando algo que se llama la fascia periureteral, que va cubriendo al uréter en todo su trayecto. La porción superior de la fascia de Gerota y la porción lateral se encuentra completamente cerrada. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha comprobado que este tipo de, o sea, este cierre de la fascia es una barrera para neoplasias. O sea, disminuye que las neoplasias se vayan por contigüidad. Y mientras que la porción superior, como ya habíamos visto, se continúa con la fascia diafragmática. Ok, eso es dónde están los riñones y dónde están localizados. Ahora vamos a ver más de cerca un riñón. Un riñón, este es un corte que tenemos sagital del riñón, podemos ver que tiene una parte que se llama corteza y una parte que se llama médula. La médula está compuesta por las pirámides y ya después podemos encontrar todo el sistema colector, empezando por las papilas. Entonces, hablando de la corteza. La corteza es la parte periférica. Si lo ven a veces en una tomografía o a veces en un corte histológico, se va a ver un poco más claro. Normalmente mide 1 centímetro de grosor y va a empezar de la base de estas pirámides, que estas pirámides son conocidas como pirámides de Malpighi, de la base de las pirámides hacia arriba. Y también tiene alguna extensión que es hacia la médula que se llaman columnas de Bertin. Que las columnas de Bertin son estas columnas que veríamos acá. La médula es la parte más central del riñón y es la parte más oscura. Normalmente tiene de 8 a 9 pirámides, que son estas que podemos observar. El ápice de cada pirámide va a acabar en un cáliz menor. Digamos que aquí es donde va a empezar a crear la orina, mientras que la base de las pirámides forma la línea que conocemos como línea córtico-medular que nos va a dividir la corteza de la médula. Ahora vamos a hablar de cómo le llega sangre al riñón y cómo se va la sangre del mismo. Los riñones están muy cerca de los grandes vasos, como les había dicho. Entonces, primero vamos a hablar de la irrigación. Aquí podemos ver la aorta. Podemos ver el tronco celíaco y justo debajo del tronco celíaco podemos ver, esta es la arteria mesentérica superior. Entonces, justo por debajo de la arteria mesentérica superior, nace la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Como recordamos, la aorta está del lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos dice por lógica de la anatomía? Que la arteria renal derecha va a tener mayor longitud que la izquierda. En cambio, la vena está del lado derecho. Entonces, la vena renal izquierda tiene mayor longitud que la izquierda. Entonces, la arteria nace de la aorta a nivel de L1 y L2, a nivel del disco intravertebral entre L1 y L2. La derecha es más larga y va a transcurrir, como podemos ver aquí, posterior a la vena cava. Va a después dar una rama hacia el uréter y también de una rama que es la suprarrenal inferior, que es esta que podemos ver acá, ¿no? Aquí, bueno, esta es la segmentaria, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, el hilio renal va a tener una vena, una arteria, la pelvis renal, que es la parte urinaria, y luego podemos ver la arteria segmentaria posterior. Entonces, hay una mnemotecnia que se llama BAUA, para recordar que lo más común, porque hay muchas diferencias, es que sea vena, arteria, urinario y arteria, que sería la arteria.
Les pongo esta corte de nuevo, pero ahora quiero que se fijen en los vasos. Aquí podemos ver, esta es una placa axial contrastada en fase arterial, donde podemos ver primero la aorta. De la aorta vemos cómo nació el tronco. Esta es la vena mesentérica superior y justo debajo podemos ver aquí cómo nace la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Entonces, si esta es la derecha, esta es la cava. Y entonces podemos ver cómo la vena cava va a pasar, o sea, podemos ver la derecha y la izquierda va a pasar anterior a la aorta. Después de dar la vena renal, va a tener varias ramas. Estas ramas son muy importantes porque se llaman segmentarias. Clásicamente son 5, aunque puede cambiar. ¿Por qué son tan importantes las segmentarias? Porque las segmentarias nos van a delimitar áreas del riñón. ¿Por qué? Porque no se anastomosan entre sí. Entonces, digamos que si tú tuvieras un trombo en alguna de las segmentarias, perderías toda una parte del riñón. Aquí podemos ver las segmentarias, que es la apical o superior, que podemos ver que son los polos superiores del riñón. Luego tenemos la anterosuperior, que sería esta parte verde, y aquí estamos viendo un riñón de un lado y del otro, ¿no? Luego la anterior inferior, que es esta, la inferior, y después tenemos la posterior, que es muy importante que la segmentaria anterior, que da estas ramas, va a irrigar 2/3 del riñón, mientras que la posterior va a irrigar 1/3. Sin embargo, la posterior es la primera rama que da la arteria renal y es la más constante. Y es la que se encuentra, cuando hablamos de la mnemotecnia que les dije, es la que se encuentra atrás del sistema urinario. Luego, dentro del riñón, aquí podemos ver, o sea, obviamente podemos ver la pirámide de Malpighi, podríamos ver la columna de Bertin, que sería esto, y esta parte sería la corteza. Entonces, la arteria segmentaria se va a dividir. Primero se va a dividir en unas arterias lobares, que serían estas. Después se dividen unas interlobares que van dentro de las columnas de Bertin y estas tienen gran relación con el infundivo de los cálices menores, que sería esto. Después se dividen unas arterias que se llaman arcuatas y se llaman así por la forma que toman, por este arco que hacen alrededor de las pirámides. Y finalmente se va a dividir, que aquí podemos ver muy pequeñito, en una arteria primero interlobular, no, o sea, una es interlobar y la otra es interlobular. Y esa da la arteria aferente, luego los capilares glomerulares y luego la arteria eferente y luego los vasos rectos. Ahorita vamos a ver la importancia de toda esta parte. Desde la arteriola aferente, toda esta parte sería parte de la nefrona. O sea, como pueden ver, parte estaría en la corteza y parte en la médula. ¿Qué es muy importante de esto? Todas las variaciones anatómicas que hay vasculares. Tanto del 25 al 40% de los pacientes van a tener alteraciones vasculares renales. ¿Cuáles son las más comunes? Una es una arteria renal supranumeraria. ¿Qué significa supranumeraria? Pues que haya más. Esto va a ser más común del lado izquierdo que del lado derecho. Es probable que esto sea porque del lado izquierdo guarda relación más cercana a la aorta. Entonces eso hace que haya más ramas hacia ese lado. Puede haber ramas perihiliares, por ejemplo estas que se van a bifurcar antes del ilio, o sea, bueno, por lo menos estas, que se bifurcan antes del ilio, o puede haber varias ramas que nazcan de la aorta como tal. Luego tenemos estas son las supranumerarias, pero normalmente nacen muy cerca unas de las otras, menos de 2 centímetros. En cambio, tenemos otras que se llaman arterias accesoras polares, como podemos ver aquí el número 1, que esta es una arteria accesoria polar. Esta arteria es muy importante y más cuando planeas una nefrectomía del donador, porque esta área que está irrigando esta arteria no va a ser irrigada por ninguna otra arteria. Entonces, en caso que tú no supieras, por eso se hacen reconstrucciones de tomográficas para ver qué riñón vas a tomar y se planea la cirugía, porque en caso que tú no supieras que esta es arteria polar y te la llevaras durante la cirugía, se necrosaría parte del riñón que planeas implantar. Entonces, esta es la única irrigación de una porción del riñón y 5% van a venir de la arteria. A veces vienen de la arteria principal y bajan, o otras pueden venir directo de la aorta. Estas son 2 imágenes de tomografía que me gustaron mucho, que es un paciente que se le hizo una angiotomografía porque planeaban que fuera donador renal. Es una paciente de 40 años y podemos ver del lado derecho, cuando haces el render en 3D,
y del lado izquierdo podemos ver los cortes coronales. Como podemos ver en el render, tiene 1, 2, 3 arterias. Una polar superior que nace directo de la aorta. Esta sería la arteria renal principal, que es la de mayor grosor. Y luego tiene una polar inferior, eso del lado derecho. Y en cambio del lado izquierdo tiene 2 arterias. Entonces, o sea, como pueden ver, aquí tenemos otros ejemplos. En este lado podemos ver esta arteria que nace directo de la aorta, pero parece que se une, o sea, parece que se va, probablemente entra el parénquima porque es un corte un poquito más para atrás y sería una polar inferior. Y tenemos esta que sería la renal principal que nace directo de la aorta. Las dos vienen de la aorta. Y en cambio esta podemos ver que tienen un nacimiento en común y se bifurcan. Mucho antes de llegar al hilio renal ya están bifurcadas, entonces como si tuvieras 2 en lugar de una. ¿Por qué es importante esto en un trasplante? Porque mientras más arterias tengas, significa que vas a tener más tiempo para hacer la anastomosis, entonces va a aumentar el tiempo de isquemia. Ya lo verán después, pero esto lleva a ciertas cosas como una función retardada del injerto. Entonces siempre se tiene que hacer una adecuada planeación y decidir cuál de los 2 riñones vas a tomar. El drenaje venoso es directo a la vena, o sea, la vena cava. Aquí podemos ver cortada la vena cava, o sea, la vena renal derecha, que es muy corta. Por eso normalmente van a ver que los cirujanos o sea, es un poco más fácil tomar en muchas ocasiones el riñón izquierdo por la distancia que tiene la vena cava o sea, del infundíbulo renal. En cambio, la vena cava izquierda es un poco más larga, aunque es muy importante que si ven aquí transcurre justo debajo, anterior a la aorta y debajo de la mesentérica superior, haciendo un tipo de pinza. A veces esa pinza está muy corta y el ángulo es muy pequeño y da un síndrome que se llama cascanueces, que digamos que cierra la vena, o sea, cierra la vena renal. También hay muchas variantes venosas. ¿Cuáles pueden ser? Pues 15% pueden tener múltiples venas, como podemos ver en esta imagen, que este paciente tendría múltiples venas del lado derecho. También puede ser, hay una cosa que se llama vena renal circumaórtica, como podemos ver en esto, en donde la vena renal tiene la rama común que va anterior a la aorta, pero también tiene una posterior. Entonces digamos que abraza la aorta completamente para llegar al riñón. O podemos tener una vena cava que va detrás de la aorta. Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos ver, esta es la vena cava, este es el lado derecho, guiados por el hígado. Podemos ver cómo tiene 2 venas del lado derecho y del lado izquierdo es una vena única. Entonces, en este caso, como las venas no hay tanto problema, dependiendo, muchas veces puede cerrar una de las dos y no pasa nada. Pero vean la diferencia de la longitud de una y otra. Es mucho más fácil quirúrgicamente, aunque está la aorta aquí, entonces la tomarías más o menos después de la aorta, es mucho más fácil acceder a esta y tener un mejor control vascular que del lado derecho. Aquí tenemos otros 2 ejemplos. Si ven en esta imagen, que es un render igual como 3D, que se llama MIP, podemos ver cómo en lugar de pasar por delante de la aorta, esta es una vena retroaórtica. Pasa por detrás. Aquí en el corte axial podemos ver cómo la vena debería pasar por aquí, pero está pasando por detrás. Y esta es la vena de la que habíamos platicado, que se llama circumaórtica, que le da la vuelta completamente a la aorta antes de unirse de nuevo y llegar al riñón. Ok, esa es toda la parte renal y del drenaje. Ahora vamos a hablar un poquito de la vía urinaria. Pues, ¿cuál es el punto de la vía urinaria? Que va a ser el sistema que se encarga de llevar la orina que se produce de los riñones hasta la vejiga. Todo empieza por los cálices renales. Como habíamos visto, las pirámides tienen esta parte de los túbulos colectores de las nefronas, que en la segunda parte de fisiología vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí estaría la nefrona, producen la orina y caen estos cálices. La cantidad y tamaño va a depender de las papilas que ellos reciban. Normalmente son de 7 a 9 cálices por riñón y normalmente el polo superior va a tener 3 cálices, a veces son 2, de hecho en esta imagen son 2. A veces la región interpolar va a tener de 2 a 3 cálices y la región inferior va a tener igual de 2 a 3 cálices. Todos estos cálices se unen y van a formar la pelvis renal. Hay cálices menores y cálices mayores. Entonces, la pelvis es una pirámide. Es una pirámide que la base va a estar hacia el parénquima y
el ápex de la pirámide va a ser un embudo que va hacia el uréter. Tiene una capacidad muy poco o sea, tiene una capacidad muy pequeña de 3 a 10. Entonces, por eso, si tú de la nada cierras el uréter por una obstrucción, esto tiene muy poca capacidad y empieza a haber una dilatación y se regresa la orina hacia donde no debe y es lo que a veces causa hidronefrosis. Puede ser verdadero o dúplex, o sea, digamos que estuviera dividido a la mitad con una porción superior e inferior que se unan, y puede ser intra o extrarrenal. Eso es muy importante porque si tú ves esto, o sea, por ejemplo, la imagen que tenemos del lado derecho, no es que tenga una dilatación del sistema calicial, que lo pensaría si no haces esta medición de dónde empieza el líquido renal. Más bien es una pelvis extrarrenal, está fuera del riñón y del lado izquierdo. Creo que ¿sí me escuchan? Ellos estaban hablando con el doctor, haciendo lo que hacen. Ok, entonces, voy a continuar entonces. Entonces, también así como hay variantes de las arterias y venas, también va a haber variantes en este sistema colector. ¿Cuáles pueden ser? La pelvis extrarrenal, que ya vimos, una cosa que se llama megacalicosis, que es una dilatación congénica no obstructiva asintomática. Cuando tú ves una dilatación del cáliz, lo primero que piensas es que hay una obstrucción más distal que está causando eso. En este caso es totalmente normal y no tienen síntomas. Puede haber divertículos caliciales, que igual que los otros divertículos son como chipotes que salen de diferentes lugares del cáliz, o puede haber hasta duplicación de toda la unidad. Entonces, esto significaría que hay dos sistemas en lugar de uno que no están unidos. Eso es de los cálices. Del cáliz y de la pelvis renal viene el uréter. El uréter es un ducto muscular, o sea, el uréter es un músculo liso que tiene su propia peristalsis y por eso nosotros decimos que repta. ¿Por qué se dice que repta? Porque su movimiento, como viene del término como reptiliano, que los movimientos pareciera que es una serpiente moviéndose. Entonces, tú cuando estás buscando en la cirugía un uréter, de hecho te fijas que repte y se mueva, porque esa es una de las indicaciones que realmente es el uréter. Entonces, ¿qué va a hacer el uréter? Tiene un lumen muy pequeño y va a llevar la orina del riñón a la vejiga. Mide en adultos más o menos de 22 a 30 centímetros y va a tener un diámetro de 1.5 hasta 6 milímetros. En neonatos obviamente es mucho más pequeño. El uréter tiene varios estrechamientos, que eso es muy importante que lo sepan, porque ahí es donde normalmente cuando tienes una litiasis, donde se va a atorar la piedrita. Va a tener un estrechamiento en la salida del riñón, en la unión pielo-ureteral, que sería aquí se puede ver tanto en imagen como en una imagen con contraste. Va a tener uno al pasar sobre los vasos ilíacos, ya entrando a la pelvis. Aquí podemos ver esta parte, que sería el segundo estrechamiento, y finalmente tiene otro estrechamiento al entrar a la vejiga, que sería la unión vésico-ureteral. Estas son imágenes muy bonitas donde se puede ver estos estrechamientos del uréter. Y también, si vemos esta tomografía del lado derecho, me gustó mucho porque es una tomografía simple donde te van enseñando cómo va pasando el uréter. Es muy difícil seguir al uréter si no sabes su anatomía. Entonces podemos ver que va arriba del psoas y tú lo tienes que ir siguiendo cuando tengas un paciente. Obviamente, si no está dilatado, no es tan fácil de ver. Entonces podemos ver cómo transcurre a través de la pelvis. Se ve un poco más posterior. Aquí podemos ver la parte ya, o sea, esta sería ya el recto, y cómo entra a la vejiga. El uréter también va a tener variantes anatómicas. O sea, yo sé que ya les dije lo de las variantes anatómicas, pero es que es muy común en los riñones, tanto la parte del riñón, de la vasculatura, como del uréter. Podemos ver un uréter normal en la parte A. Después, en la parte B, podemos ver lo que ya habíamos visto, que es un riñón supranumerario o dúplex, que podemos ver que está fusionado, pero cada uno tiene su propio sistema, ¿no? Va a tener un uréter y otro uréter. Algo muy interesante es una regla que se llama Weigert-Meyer. ¿Eso qué va a decir? Que el uréter superior, o sea, cuando tienes dos uréteres, el uréter superior se va a insertar inferior
O sea, la parte superior se va a insertar inferior y el uréter inferior va a drenar más superior. Se inserta inferior y medial, ¿no? O sea, el superior, inferior y medial y este superior y lateral, como que se cruzan. Y eso pasa en todo. Puedes tener hasta duplicación del uréter. Por ejemplo, aquí podemos ver que se duplica el uréter, pero luego se une a uno solo. Puede haber un uréter que tenga un cabo ciego o en este caso puedes haber duplicación del uréter, pero solo en la parte inferior, o sea, en el momento que en el momento que llega a la vejiga. Entonces, esta es una imagen muy padre, igual de una duplicación ureteral. Podemos ver cómo el superior, que habíamos dicho por la regla, se inserta inferior y medial, mientras que el inferior se va a insertar superior. Y aquí podemos ver doble sistema colector, que probablemente sean 2 riñones con fusión de los 2 lados. O sea, esta persona tenía 4 riñones y podemos ver cómo bajan. Se puede ver el sistema y cómo bajan los uréteres. Entonces, eso es lo que, o sea, eso es lo básico de la anatomía. Sé que es mucha información, espero sí me hayan entendido. Creo que lo más importante es que sepan más o menos identificar por tomografía las diferentes localizaciones, cómo están los riñones y también saber que existen todas estas malformaciones por si alguna vez se encuentran con un paciente. Hay pacientes que deciden hacerse una tomografía por una otra cosa y la nada se dan cuenta que no tienen riñón de un lado o que tienen un riñón en herradura. Y nosotros nos encontramos mucho con esto en protocolos de donación, entonces saber que existen y que pueden pasar. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de continuar al siguiente tema. No, maestra. Yo, doctora, soy Ale del IMT. Hola, Ale. Respecto a los pacientes que llegan a tener más riñones de lo normal, bueno, más de Ajá. 2. Sí, así se llama, literal, supranumerarios. Ah, ok. Llegan a presentar, o qué tanto riesgo hay de que presenten algún problema, o sea, la cantidad de orina me refiero, que puedan empezar o que produzcan. Pues fíjate, ajá, o sea, que tuvieran uno que no funcione, ¿no? No tanto, o sea, me refiero a que si cada uno tiene la misma función. Ok, como el volumen urinario. Exacto. Pues ahorita vamos a hablar, de hecho esta clase intenté no hacerla tan larga porque ahorita vamos a hablar de fisiología renal, que es un poco más difícil. Y justamente tu cuerpo está hecho siempre para, digamos que tienes, o sea, si tú produces un 10%, tu cuerpo está hecho para aguantar hasta un 50, 60. Siempre tenemos, todos nuestros sistemas tienen como cierto nivel de poder equilibrarse y poder adaptarse. Entonces, normalmente esos riñones que son supranumerarios, a veces el problema es, por ejemplo, si tienes un paciente con disminución en la función renal, dices, ok, ¿cuál de los 2 riñones sirve y cuál no? Hay un estudio que se hace que se llama gammagrafía, que haces con un marcador específico y entonces ves, con ese estudio en específico puedes ver exactamente la función que tiene uno de los 2. O sea, cuánta función tendrá el que está arriba y cuánta función tendrá el que está abajo, porque puede que el de abajo, como es una malformación, no se haya creado bien, o sea, por parte embriológica y realmente no sea funcional. O a veces tienen el riñón de arriba, tienen el izquierdo también del lado derecho, entonces ves 2 de un lado y ni uno del otro. Pero en cuanto a volumen urinario, nuestro cuerpo está tan acostumbrado a buscar la homeostasis, más con los riñones, que normalmente se adapta. O sea, no tienes nunca un problema de que sea demasiado volumen, porque pues toda esa parte que tomas agua y lo demás, los riñones se adaptan. Pero pues sí ha pasado que, no sé, tienes una litiasis y entonces tomas la tomografía y no sabes cuál de los 2 riñones es el que está produciendo esa litiasis. No sé si contesté tu pregunta. Sí, o sea, estaba muy mal formulada, pero sí me respondió. Muchas gracias. Muy bien, Ale. Entonces, no sé si alguien más tiene otra pregunta o ya pasamos a fisiología, que me voy a ir un poquito más lento en fisiología. Ok, listo. Sí la ven todos, ¿no? Sí, doctora. Ok, aquí me voy a ir un poquito más lento porque no es tan, digamos, me gustaría que entiendan lo básico de la fisiología renal, que espero se los pueda explicar bien, porque no siempre es tan fácil. Entonces ya vimos dónde están los riñones, ya vimos que pueden tener muchas malformaciones, que puede haber muchos cambios. Eso es más importante, más, o sea, para nosotros en especial para los donadores, ¿no? Aunque también para cosas de urología.
Ahora vamos a ver qué hace el riñón. El punto del riñón en el cuerpo es la homeostasis. Eso es lo más importante que siempre hace tu riñón. Vamos a ver las funciones básicas del riñón y luego lo vamos a dividir a la nefrona por partes. Vamos a ver el glomérulo, luego vamos a ver todo el sistema tubular y al final vamos a ver el sistema colector, que es como la parte distal de la nefrona y todo lo que lleva a la orina. ¿Qué hace nuestro riñón? 1. Va a mantener la composición normal de los líquidos corporales, que eso es muy importante para ciertas funciones. Luego, también va a dedicarse a la excreción y metabolismo de productos de desecho o sustancias exógenas. O sea, se deshace de cosas que o nosotros producimos o nosotros tomamos como medicamentos que pueden potencialmente ser tóxicas. Va a también producir ciertas hormonas. Produce la eritropoyetina, que como saben es un estimulante para la formación de eritrocitos, y también produce la porción activa de la vitamina D. ¿Qué nos ayuda a esto? A absorber calcio en el intestino. Por eso nuestros pacientes con enfermedad renal crónica muchas veces tienen anemia y se les da eritropoyetina por parte externa porque su riñón no le está produciendo, y muchas veces tienen hiperparatiroidismo. ¿Por qué? Porque el calcio baja, porque no lo estás absorbiendo, entonces no tienes calcio, entonces la hormona paratiroidea sube y las glándulas se vuelven muy grandes, ¿no? Que eso es otra de las cosas que vemos, hasta que se va hacia el otro lado. Y finalmente, también tienen una parte muy importante en la regulación de la presión arterial de todos los humanos. El riñón y la homeostasis, como les dije, o sea, tiene un papel muy relevante en mantener el equilibrio de volumen y electrolitos en nuestro cuerpo. Tú diario haces muchas variaciones en la ingesta de o sea, en lo que comes y también, cierta manera, el metabolismo que tú produces. Entonces, ¿qué hace el riñón? El riñón siempre se va a encargar de mantener un equilibrio en lo que entra y en lo que sale, tanto de soluciones como de varias sustancias. También el riñón hace que los líquidos corporales se encuentren como deban de estar y así mantiene el volumen plasmático, o sea, el volumen de todos los vasos. Entonces, ¿esto qué hace? Esto va a permitir función celular, va a permitir que se regule la presión arterial, va a permitir la función de algunas enzimas y también, como habíamos dicho, pues por medio de la eritropoyetina también participa en la formación de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hace el riñón? Todo lo que ingresa y los productos del metabolismo que producimos durante un día van a ser igual a la excreción y el consumo. Los líquidos corporales se dividen en dos, intracelulares y extracelulares. Aquí nos vamos a fijar nada más en los extracelulares, porque los intracelulares, como dice su nombre, están dentro de las células y normalmente estos no participan en toda esta parte. Hay que recordar que 2/3 son intracelulares y solo 1/3 va a ser extracelular. Del lado derecho les puso una tabla de las diferentes concentraciones de cada electrolito, tanto en el plasma como en el intersticio, como intracelular. Entonces podemos ver que de ese tercio el líquido intersticial es más que el líquido plasmático, ¿no? Que es lo que está, digamos, en la sangre. Como podemos ver, o sea, la idea no es que se aprendan todo esto, sino que entiendan que esto es muy importante que se mantenga para muchas de las funciones celulares. Vamos a recordar un poquito de fisiología básica. Uno va a ser cómo se transportan las cosas a través de la membrana celular, antes de hablar ya de la fisiología renal. Digamos que hay dos grandes grupos de cómo transportar, hay dos grandes grupos de cómo transportar solutos a través de una membrana. Está la parte pasiva, que no necesita ATP, que no necesita energía, y la parte activa, que necesita ATP. Dentro de la pasiva tenemos la difusión simple, que por ejemplo la ósmosis, que el agua pasa de un lado de menor concentración a uno de mayor concentración, o algunos solutos también lo hacen, se llama difusión simple porque puede pasar sin ningún problema, no necesita canales, pasa a través de algunas de las uniones entre las células de la membrana. Está la difusión facilitada, que muchas veces tampoco no necesita energía, sino que hay canales específicos para cada uno de estos iones y esos canales dejan que pase. Y está la activa, que ahí sí gastamos un ATP, que digamos que es una energía, por medio de varias reacciones enzimáticas. Y entonces vamos a ver ahorita cómo funcionan todos estos túbulos, porque los túbulos tienen de los 3 tipos. Vamos a hablar un poquito también de los solutos y el volumen.
Entonces, lo que habíamos visto, va a haber dos maneras para transferir soluto y volumen de un compartimiento a otro sin el uso de gasto energético. O sea, ahorita nos estamos basando solo en la parte pasiva. Uno es difusión. ¿Cuál es el motor de esta difusión? O sea, si tú quieres que haya una difusión, el motor que vas a tener obviamente no es el ATP, porque no lo estás usando, sino más bien el motor de la difusión va a ser la concentración, porque siempre se va a mover a un gradiente de menor concentración a uno de mayor concentración a través de una membrana. Entonces, el único motor es las diferencias de concentración entre una y otra. Podemos ver la imagen, por ejemplo, en la imagen del lado derecho tenemos cómo va progresando el tiempo. En la parte de abajo tenemos una membrana celular que está compuesta por lípidos y tenemos el espacio intracelular y el espacio extracelular. Entonces, en una difusión simple podemos ver todas estas bolitas que representan solutos, como a través del tiempo dicen, bueno, estamos todos de este lado y de este lado no hay nada. Entonces comienza la difusión. La difusión va a ser de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Yo sé que muchos de ustedes ya han trabajado en varios lugares que ven, por ejemplo, diálisis peritoneal, que la diálisis peritoneal o hasta a veces la hemodiálisis es como algo de lo que hacemos de poner mayor o menor concentración para ya sea quitar ciertos electrolitos o regresarle ciertos electrolitos a los pacientes. Y el punto que busca todo esto siempre es la homeostasis, que esté la misma concentración de un lado y la misma concentración del otro. Es importante que haya lo que se llama difusión pura. ¿Qué significa la difusión pura? Que se va a mover el soluto, o sea, estas bolitas se van a mover sin agua. Entonces, el volumen que está extra o intra se conserva. ¿Y qué es lo más importante? Pues la permeabilidad de la membrana va a ser directamente proporcional a la difusión. ¿Qué significa eso? Que mientras más permeabilidad, más difusión, porque pues el motor va a ser la concentración. Y otra cosa completamente distinta es la convección. La convección es algo muy interesante que pasa en todo nuestro cuerpo, que esto es igual, hay un paso de volumen, o sea, paso de líquido de un compartimiento a otro, pero esto se debe a un cambio de las presiones. Estas fuerzas están en todo nuestro cuerpo y se llaman fuerzas de Starling. Las más importantes son la presión hidrostática, que digamos que la presión hidrostática es la presión con la que está viajando el líquido dentro del vaso, la presión coloidosmótica, que es la presión que las proteínas nos ayudan a jalar, ¿no? Entonces tú vas a tener diferentes tipos de presiones, como podemos ver en esta imagen. La presión hidrostática va a empujar las cosas afuera del vaso. Va a empujar el líquido fuera del vaso, mientras que la presión coloidosmótica va a jalar el líquido dentro del vaso. La parte más importante para presión coloidosmótica en nuestra sangre, es la albúmina. Entonces, yo creo que alguna vez han visto que pacientes que decimos que tienen una fuga a tercer espacio, o sea, es decir, sí tienes suficiente volumen que deberías de tener, pero no está dentro de los vasos donde debería de estar. Hay veces que seguro han visto que deciden pasarle un frasco de albúmina al paciente y una vez que se pasa el frasco de albúmina, le pasan furosemide. ¿Por qué hacen esto? Porque tú al pasar albúmina estás aumentando la presión coloidosmótica que jala dentro del vaso. Entonces todo ese líquido que está fuera de los vasos donde no debe estar, se jala hacia adentro. Y justo cuando acaba de pasar la albúmina y sabes que tienes aumentada esa presión, pasas la furosemida, que ahorita vamos a ver dónde funciona, pero tiras todo ese líquido. Entonces es muy importante que entiendan este concepto de hidrostática, empuja hacia afuera, coloidosmótica, jala hacia adentro. ¿Ok? La concentración de esto es muy importante, que a veces la concentración de los solutos, o sea, ya estamos hablando de lo que está adentro, a diferencia de la difusión, que lo que no cambia va a ver el volumen, aquí va a cambiar el volumen, pero la concentración que tenía ese volumen siempre va a ser igual, esté adentro o fuera. Eso no cambia, esa concentración, porque digamos que es un proceso muy poco selectivo, solo por presiones o se sale o se mete al vaso. Entonces ahora sí, vamos a hablar de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Nosotros tenemos más o menos de 1 a 1.3 millones de nefronas en el riñón adulto. Esta nefrona va a tener diferentes componentes.
siendo el más importante. Tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver que estábamos hablando de toda la parte de los vasos, como aquí está el glomérulo. Aquí tenemos la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. Toda esta unión que vemos, que se ve así y baja hasta la médula, se llaman vasos rectos. Y también tenemos toda esta porción con sus capilares, es el glomérulo, y la nefrona es muy interesante, que la nefrona de los mamíferos es la única nefrona que está en forma de S. O sea, yo sé que aquí no parece una S, pero si la separaras un poquito, está en forma de S, y justamente esta forma que nos ha permitido dentro de la evolución, que nos ha permitido concentrar mucho nuestra orina. ¿Para qué nos sirve concentrar mucho nuestra orina? Si no la pudiéramos concentrar, tendríamos que tomar agua y tomar agua y tomar agua y tomar agua y todo lo que tomáramos saliera, que eso es lo que pasa, por ejemplo, con los peces, que como les dije, tienen esta parte del pronéfros, que es un riñón muy rudimentario. Entonces, ¿qué va a hacer la nefrona? Va a filtrar, luego va a secretar y absorber y luego va a excretar. Y hay dos tipos de nefronas, que ahorita lo vamos a ver, que son las nefronas corticales, que serían estas pequeñitas, que bueno, esta está un poquito más abajo, pero no baja hasta la corteza, y las yuxtaglomerulares, que son estas, que son muy largas. Aquí sería la corteza, que es la parte más periférica del riñón, y los glomérulos, como pueden ver, todos los glomérulos están en la corteza. Lo que cambia hacia la médula es más la porción de los túbulos. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra nefrona? Filtrar. ¿Quién filtra? El glomérulo, y es muy poco selectivo. Luego, después lo filtrado, tanto se va a secretar algunas cosas uniéndose a ese filtrado o se van a reabsorber, que este es un sistema muy selectivo dependiendo del túbulo, y finalmente se va a excretar. ¿Qué es lo que se va a excretar? Pues si lo hiciéramos una ecuación matemática, todo lo que se filtra más todo lo que secreta menos lo que se reabsorbió, ¿no? Eso sería el total que va a excretar nuestro riñón al día. Entonces vamos a hablar del glomérulo. Aquí tenemos un glomérulo, o sea, como podemos ver, este es un corte, digamos, sagital del glomérulo. Entonces podemos ver los diferentes componentes. Estos son los vasos. Aquí viene la arteriola aferente, estos son capilares glomerulares, y la arteriola eferente. Después podemos ver estas células muy bonitas que se llaman podocitos, que se llaman así, o sea, yo sé que suenan como pies, y de hecho de ahí viene el nombre, porque hacen como pequeños pies, que aquí podemos ver que son procesos podocitarios, que son como pies que abrazan completamente los capilares glomerulares, ¿no? También tenemos alrededor de todos estos capilares, que tenemos esta bolita de capilares abrazados por los podocitos, tenemos el espacio de Bowman, ¿no? Que es todo este espacio, y finalmente el espacio de Bowman, que se une con el túbulo proximal. Entonces, si viéramos un corte mucho más pequeño, vamos a ver el endotelio, que es el endotelio de estos capilares, que es un endotelio con hoyos, es un endotelio fenestrado. Luego la membrana basal glomerular, y luego los podocitos abrazando todo. Ahorita les voy a decir por qué eso es importante. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la filtración glomerular, que no es tan difícil como parece. Entonces, hablando en términos generales, tenemos un gasto cardíaco de 6 litros por minuto. El riñón, o sea, el flujo sanguíneo renal va a ser de 1.5 litros por minuto. O sea, esa es la sangre que le pasa a los riñones, ¿no? A cada uno. De eso, un porcentaje va a ser plasma. Y entonces el flujo plasmático renal son 750 mililitros minuto. O sea, 375 por riñón. Nosotros vamos a ver una tasa de filtrado glomerular, o sea, es decir, qué tanto líquido pasa por el glomérulo, qué tanto líquido se filtra a través del glomérulo. Y eso siempre se mide en mililitros por minuto, o sea, en tiempo, o sea, en volumen por tiempo. Entonces, la tasa de filtrado glomerular normalmente es de 100 a 120 mililitros por minuto. En cambio, eso es lo que se filtra, lo que pasa a través del glomérulo y luego se sale. Luego, la fracción que de eso que se filtra es el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Si están pasando 100 mililitros por el glomérulo, o sea, pasan por esta parte que es, digamos, muy agresiva, con mucha presión, 80 cc se van a seguir del glomérulo y solo 20% se van a filtrar, se van a convertir en algo que llamamos ultrafiltrado y van a pasar hacia el resto de la nefrona al túbulo contorneado distal. Y luego de ese 20%, o sea, de ese 20%, o sea, de ese 100% que era, solo el 1%
es lo que se va a excretar. Entonces, ¿quién hace todo el trabajo pesado? Pues los túbulos. Porque si tu glomérulo está filtrando 120 mililitros minuto, en un día estás hablando que se están filtrando más o menos 2 litros de agua por glomérulo. Y entonces, y en la orina solo vas a excretar el 1% de eso, que digamos que es de 1.5 a 2 litros aproximadamente, ¿no? De todo lo que se está, o sea, de todo lo que se está filtrando. El glomérulo filtra por convección, que era lo que ya habíamos platicado, que es la convección, va a ser un proceso guiado por presiones que es poco específico. Entonces aquí tenemos lo mismo que habíamos platicado de las leyes de Starling, pero en el glomérulo, ¿no? Va a haber 4 presiones que tienen que ver aquí, que va a ser la hidrostática y coloidosmótica, tanto de adentro como afuera. Aquí adentro lo vamos a dar como adentro de los capilares renales y afuera sería el espacio de Bowman, ¿no? Entonces, adentro de los capilares renales, por lo que vimos, ¿qué es lo que va a favorecer la filtración? Pues obviamente la presión glomerular hidrostática. O sea, mientras más presión haya adentro de este vaso, más líquido se va a querer salir. Entonces, ¿qué eso favorece? Pues obviamente la filtración glomerular. ¿Qué va a desfavorecer? Se va a oponer al filtrado, pues la presión coloidosmótica de la sangre. O sea, todas las proteínas más la albúmina y todos estos solutos que están dentro de la sangre, que el agua se quiere regresar para quitarles la concentración. Luego, ¿qué nos va a ayudar? ¿Qué se va a ir en contra del filtrado? Pues si hubiera una presión hidrostática de la cápsula de Bowman, obviamente haría presión sobre el líquido y no quiere que salga. ¿Y qué nos ayudaría para filtrar hacia afuera? Pues sería también la presión coloidosmótica. O sea, se llama coloidosmótica, en parte por las proteínas, pero de la cápsula de Bowman. Un ejemplo importante de esto es, por ejemplo, los pacientes diabéticos que orinan mucho, que tienen, un aumento en que se supone que orinan mucho y también tienen mucha sed. Ahí lo que pasa es que llega un momento que la glucosa es demasiada y se empieza a fugar también hacia la cápsula de Bowman. O sea, pasan más cosas, pero una de las cosas es que si la glucosa jala mucha agua, o sea, siempre, porque tiene un poder osmótico, o sea, siempre quiere estar jalando agua. Entonces, si nosotros tenemos fuga de proteínas o fuga de glucosa a esta cápsula de Bowman, va a aumentar la parte coloidosmótica, entonces va a favorecer el filtrado y obviamente mientras más se filtra, más se filtra, pues al final más se excreta. Entonces son pacientes que orinan mucho. Entonces, ¿qué nos va a dar el filtrado glomerular? Pues van a ser las presiones que favorecen ese filtrado, menos las presiones que se oponen al filtrado, van a resultar en lo que se filtra en cada glomérulo, que nosotros conocemos como ultrafiltrado. ¿Qué es importante de esto? Aquí tenemos la misma imagen. Podemos ver, esta es nuestra cápsula de Bowman, este es nuestro capilar. Entonces, la presión coloidosmótica, la presión coloidosmótica del glomérulo va a aventar el agua hacia afuera. Igual la presión hidrostática del glomérulo avienta hacia afuera. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman avienta hacia adentro y la coloidosmótica va a jalar, ¿no? Es lo mismo, son presiones. Pero ¿qué es lo importante de esta presión? Como les dije, es un filtrado poco selectivo. Tú solo estás pasando por presión lo que pase. O sea, no te importa la concentración dentro de ese volumen. Ese volumen va a pasar con la misma concentración de solutos que tenía. ¿Cómo se intenta regular esto, el propio glomérulo? Pues vamos a volver a hablar de los podocitos. Los podocitos son estas células que tienen procesos podocitarios que son como piecitos y que van a abrazar. Aquí podemos ver el capilar y podemos ver aquí al podocito. Y el podocito tiene estos piecitos que van a abrazar completamente al capilar. ¿Por qué son importantes esos pies? Porque esos pies dejan espacios muy pequeños entre ellos. Y aparte esos pies tienen una carga negativa. Si recuerdan, las proteínas tienen carga negativa y negativo se repele. ¿Cuál es el punto de estos podocitos? De esto le llaman barrera de filtración glomerular, que se va a componer del endotelio, que tiene sus hoyos, porque es fenestrado, es un endotelio con hoyitos, de la membrana basal glomerular, que es esta, y del podocito. Pero entonces no se va a poder filtrar por todos lados, porque se va a filtrar por presiones. El agua va a buscar la manera de salir como pueda, sino más bien solo va a poder pasar a través de estos diafragmas pequeños entre podocito y podocito. ¿Y esto a qué nos ayuda? A que no se pasen moléculas muy grandes y digamos a darle un poquito más de
o sea, hacer un poquito más fina esta filtración que realmente solo es por presiones. Ok, entonces estamos hablando de presiones, ¿no? Estamos hablando que para que el glomérulo pueda filtrar lo que debe, a lo largo de todo ese capilar, que da toda la vuelta y luego se va, tiene que mantener cierta presión hidrostática, porque si pierde esa presión dentro de los capilares, entonces ya no se va a filtrar. Esto es muy interesante porque el riñón encontró su propia manera de regularse. O sea, el riñón, ante cambios, cuando tú ves un cambio en la presión arterial de todo el cuerpo, eso no significa que va a haber cambios en la presión del capilar glomerular. Tal vez al inicio, pero luego el riñón encontró la manera de regular esas presiones para él siempre mantener la presión que debe de mantener dentro del capilar para vencer a la presión de afuera y seguir filtrando. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Se logra a través de la controlación en la microcirculación, en la arteria aferente y la eferente. Entonces, les voy a poner, esta foto me gusta mucho. Entonces, tú tienes una arteria que va a entrar, aquí están todos los capilares glomerulares y una arteria que va a salir. ¿Qué harías? O sea, si tú quieres aumentar la presión aquí, pues obviamente haces vaso. Primero, dilatas la aferente. Mientras más dilates la aferente, más volumen va a entrar. Y por otra parte, cierras la eferente o la constriñes. Entonces, si yo constriño la salida, el volumen va a aumentar aquí. Entonces, dilatas la que entra y cierras la que sale. Al hacer esto, el glomérulo juega con este tipo de cambios, el riñón, para mantener la filtración donde él quiere. ¿Cómo lo hace? Primero lo hace por ejemplo, por prostaglandinas, hace vasodilatación que va a aumentar la filtración glomerular. Y también hace vasoconstricción por un sistema que ahorita vamos a hablar, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué los AINES o ciertos medicamentos pueden ser peligrosos, digamos, de manera exógena? Porque los AINES hacen vasoconstricción de la arteria eferente. Entonces, como hace una vasoconstricción de la arteria eferente exógena, o sea, tu riñón no la necesita en ese momento, pero de todos modos se hace esa vasoconstricción, entonces puedes dañar el filtrado glomerular, que también va a dañar la cantidad de sangre que llega al resto de los túbulos, ¿no? Y cuando nosotros le ponemos, por ejemplo, norepinefrina a los pacientes, yo sé que seguro han visto que se pone norepinefrina no para subir toda la vasoconstricción de todo el cuerpo, sino solo dicen que para mantener perfusión renal. ¿Qué es lo que están haciendo? Pones una dosis pequeñita de norepinefrina para constreñir la eferente y entonces aumentar la filtración glomerular y por ende la sangre que le está llegando al riñón, evitando que haya una lesión renal aguda. Ahora, yo sé que eso estuvo difícil, pero ahora vamos a ver una cosa. Ya vimos cómo funciona el glomérulo. Funciona por presiones y que el mismo glomérulo, al mover la arteria aferente y la eferente, mantiene él su filtración glomerular. Ahora vamos a ver algo que se llama depuración renal. ¿Qué es la depuración renal? Va a ser el volumen del cual una sustancia es completamente extraída del plasma por unidad de tiempo. Yo sé que eso suena muy raro, pero vamos a aprendernos esta fórmula, que la depuración renal va a ser igual a la concentración en la orina de esa sustancia. O sea, la depuración renal de una sustancia va a ser igual a la concentración de orina de esa sustancia multiplicada por el flujo urinario y luego dividido por la concentración plasmática. ¿Eso qué significa? Que la depuración va a ser inversamente proporcional a la concentración plasmática. Obviamente, si tú después de orinar ya no tienes la misma concentración, pues significa que mientras menor concentración tienes plasmática de lo que estás depurando, pues significa que depuraste más, ¿no? Y en cambio va a ser directamente proporcional al flujo de orina y al volumen de la orina. Entonces, digamos, en la parte de abajo estamos hablando, aquí solo estamos hablando del glomérulo, no nos estamos solo filtrado, no estamos metiéndonos en toda la parte de los túbulos. Entonces, digamos que tenemos un filtrado de 100 mililitros minuto y tenemos 3 sustancias, la sustancia A, la sustancia B y la sustancia C. La sustancia A va a tener una concentración en sangre de 100 miligramos por decilitro antes de pasar por el glomérulo. Y saliendo del glomérulo va a tener una cantidad en sangre, o sea, una P de 0 miligramos por decilitro. ¿Qué significa eso? Que la sustancia se filtró por completo, se depuró por completo. Entonces, la depuración sería de 100 mililitros minuto, o sea, fue totalmente extraída. Esa sustancia se depura por completo y se filtra por completo. Luego vamos a hablar de una sustancia B.
que antes de entrar tenía 100 miligramos por decilitro y saliendo solo tenía 50 miligramos por decilitro. ¿Qué significa eso? Que 50% de esa sustancia se filtró y siguió hacia el resto de la nefrona. Entonces, la depuración de esa sustancia fue de 50%. Todo esto es solo glomérulo, ¿eh? No piensen ahorita en los túbulos. Y la sustancia C, digamos que al entrar tiene 100 miligramos por decilitro y al salir tiene 75. Entonces va a tener una depuración de 25 mililitros por minuto y el 25% fue extraído, ¿no? Por minuto se va a extraer el 25%. ¿Por qué es importante esto? Porque la depuración de ciertas cosas, en general la creatinina, que todos hemos escuchado de la creatinina, nos va a decir qué tanto está funcionando nuestro glomérulo y por ende qué tanto está funcionando la función renal en general. Entonces, ¿cómo vamos a medir esta filtración? Pues lo ideal sería, la sustancia perfecta sería una sustancia que se filtra 100%. No se va a secretar. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes una sustancia que se filtra 100%, pero aparte se secreta, la concentración urinaria va a ser mayor porque le agregaste cosas después a la que realmente se está filtrando. También no se metaboliza en otro órgano y obviamente no se reabsorbe, porque si tuvieras una sustancia que se filtra 100%, pero parte de esa sustancia después en los túbulos se reabsorbe, la concentración de orina sería menor a la que realmente filtraste. Entonces ya no nos diría cuál es la filtración glomerular. Entonces la sustancia perfecta para esto se llama inulina, pero es una sustancia exógena que es muy cara. Entonces lo que se encontró fue la creatinina. La creatinina es el marcador más utilizado. Ahorita está también la cistatina C, pero bueno, hablando de creatinina nada más. Es el marcador más utilizado para medir la filtración glomerular. ¿Por qué? Es una sustancia que produce tu cuerpo, se encuentra dentro del músculo y sí, su cantidad es directamente proporcional a la cantidad del músculo que tengas. O sea, tú no puedes esperar que una paciente viejita de 90 años que casi no tiene músculo tenga la misma cantidad de creatinina que un luchador que está súper fuerte y tiene mucho músculo, ¿no? Porque es proporcional a la masa muscular. Pero sea como sea, mientras no haya cambios muy bruscos en la masa muscular, el nivel de creatinina en plasma se mantiene, se mantiene en lo habitual. Luego, aunque no lo crean, la creatinina sí se secreta. Se secreta una porción muy pequeña en el túbulo contorneo proximal, de 10 a 20%. Entonces, pues ya no sería la sustancia ideal para medirlo. Pero también la creatinina se sobreestima en el plasma. Igual, un porcentaje muy parecido. Entonces, digamos que todo salió bien. Entonces, lo que se secreta con lo que sobreestima en plasma se cancela y entonces es el mejor marcador endógeno renal que tenemos. Bueno, ahorita está la cistatina C que ya no se secreta, entonces supone que la están utilizando más, pero la creatinina es lo más clásico, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir ver la creatinina? Nos va a permitir cuánto está filtrando nuestro glomérulo. Aquí tenemos una foto muy bonita en la parte de abajo, en donde la filtración normal, digamos, es de 120 a 60 cc y el riñón está feliz. Luego hay enfermedad renal que puede ser de 60 a 15 y falla renal menos del 15%. Todo esto es hablando únicamente de la filtración. Entonces, la creatinina no te va a decir cómo está funcionando, te va a dar una idea muy importante de cómo funciona tu riñón en cuanto a cómo funciona la filtración, pero no va a hablar de los túbulos. Entonces, antes de pasar al sistema tubular, ya sé que al final son las preguntas, pero ¿alguien tiene alguna duda sobre esta parte de las presiones y la filtración del glomérulo? Sé que es mucho. ¿No? ¿Sí entendieron? Bueno. Entonces, eso fue filtración glomerular. Ahora vamos a hablar de los túbulos. Como les había dicho, la nefrona en S es muy importante porque nos va a permitir concentrar la orina. Eso es lo más importante para nosotros. Va a haber túbulos. Los túbulos, a diferencia del glomérulo, que es una filtración muy poco específica, se componen de células que tienen transportadores muy específicos y esos transportadores van a hacer secreción de ciertos solutos y reabsorción de otros de todo el ultrafiltrado. El ultrafiltrado prácticamente, así como venía la concentración de solutos en el plasma, lo pasó. Y luego los túbulos, digamos que lo van limpiando, le van quitando algunas cosas, le van agregando otras hasta que llega la excreción. Entonces, ¿cuál es la función de los túbulos? Va a reabsorber selectivamente 99% del filtrado glomerular. Por eso era lo que veíamos que al final solo se excreta el 1%. Entonces, digamos, limpia lo que se va a excretar.
Aquí tenemos una foto también muy bonita de los túbulos. Podemos ver a nuestro glomérulo y luego podemos ver, o sea, esta es la corteza renal, como todos los glomérulos están en la corteza, y luego tenemos la médula externa y la médula interna. Y cómo va a haber túbulos que lleguen solo a la médula externa y algunos que lleguen a la médula interna. ¿Cuáles son los túbulos que vamos a ver ahorita? El contorneado proximal. Aquí está un poco abierto, ¿no? Por eso se ve tan bonito. Luego vamos a ver el asa de Henle, que tiene una parte, una rama descendente, una ascendente delgada y una ascendente gruesa, el contorneado distal y luego el túbulo colector, ¿no? Que es el que ya lleva toda la orina. Y vamos a ver qué hace cada uno. Entonces vamos a empezar con el contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, me acuerdo que cuando a mí me dieron clases de nefrología me dijeron que era el campeón de la reabsorción de sodio, porque aquí se va a reabsorber 65% del sodio que se filtró. También el túbulo contorneado proximal se divide en dos partes. Como pueden ver, tiene diferentes tipos de transportadores de un lado a otro de la célula. Y también a veces pasan entre las células, ¿no? O sea, puede haber que pasen intracelular a través de transportadores o por difusión o paracelular. Entonces, les iba solo explicándoles porque cuando lean de estos temas es a veces un poco difícil de entender. Hay diferentes tipos de transportadores en la membrana. Hay transportadores unipuerto, como el que podemos ver aquí arriba, que un soluto está de un lado y ese transportador es específico para ese soluto y solo pasa ese soluto. Y luego hay algo llamado cotransporte, en donde dos solutos se transportan juntos, o sea, tienen que ver el uno con el otro. En uno es sin porte que, o sea, sin porte que significa que los dos solutos van hacia el mismo lado, o antiporte, que uno va hacia un lado y el otro hacia el otro. Eso es importante. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen de abajo, aquí entra sodio en el túbulo proximal y sale un hidrogenión. Esto sería un antipuerto porque uno entra y otro sale. En cambio, acá abajo entra sodio y entran solutos orgánicos como el fosfato, pero los dos están yendo hacia el mismo lado. Entonces se transportan juntos, pero los dos hacia el mismo lado. Entonces, ¿qué va a hacer el túbulo proximal? Va a reabsorber 100% de la glucosa y aminoácidos, el 90% del bicarbonato, o sea, es muy importante el túbulo contorneado proximal para todo el equilibrio ácido-base, el 80-90% del fosfato y CO2 y 65% del sodio. Este es un tipo de reabsorción isotónica. Entonces, si recordamos las partes de fisiología otra vez, el plasma tiene una tonicidad de 300 miliosmoles. Eso es lo que tiene el plasma de tonicidad. Entonces, aquí tenemos hasta este momento, el plasma, así como es isotónica, no te va a cambiar la concentración, la osmolaridad del líquido. El líquido de afuera y el de adentro del plasma va a ser completamente igual, que digamos, para fines prácticos, 300. Luego viene el asa de Henle. Que el asa de Henle, lo más importante es su capacidad para concentración, que es lo que nos distingue de otro tipo de animales y lo que en gran parte nos ha hecho poder evolucionar, porque pues ya si tú dejas de tomar agua, tu cuerpo puede reabsorber todo el agua y concentrar esa orina para que orines muy poco y de todos modos esa orina que saques todo lo que tienes que excretar, o sea, todas las partes feas que tienes que excretar. Entonces, el asa de Henle, quedamos que tiene una rama. Pueden ver aquí que tiene una forma de bucle, por eso, o sea, se llama loop of Henle o asa, o sea, tiene la forma de bucle. Va a viajar de la corteza hasta la médula, ya sea si es una nefrona cortical, es hasta la médula externa, si es una yuxtaglomerular, hasta lo más profundo de la médula. Obviamente esta tiene mucho mayor capacidad de concentración que esta, porque tiene mucho mayor espacio. Entonces, ¿qué hace? La médula, dentro de la médula, en toda la parte de afuera, ahora ya no vamos a hablar de presiones, vamos a hablar de concentraciones y difusión. Acuérdense que el agua y el líquido siempre se va a querer ir hacia el lugar con mayor concentración. Toda nuestra médula, por un sistema que ahorita les voy a explicar, es hiperosmótica. Tiene una concentración de solutos muy, muy, muy alta, mucho más alta que lo de adentro. Entonces, eso es lo que empieza a pasar. Miren. Aquí tenemos lo que les había explicado, que podemos ver esta nefrona cortical, que no es que solo esté en la corteza, o sea, el asa baja en parte y esta nefrona yuxtamedular
que baja mucho más. Mientras más yuxtamedulares, más puedes concentrar orina. Hay ciertos animales que viven en el desierto que tienen tantas nefronas yuxtamedulares que prácticamente orinan sal, porque tienen una capacidad de concentración de la orina impresionante. Entonces ya no necesitas tomar tanta agua para poder sacar la misma cantidad, para excretar la misma cantidad de solutos o de toxinas que necesitas. Entonces aquí tenemos, este es el mecanismo de concentración. ¿Se acuerdan que les dije que aquí viene el túbulo contorneo proximal y llegamos a este punto? Esta es la cabecita del túbulo contorneo proximal. Luego viene la rama descendente, la ascendente delgada y la ascendente gruesa. ¿Qué hace? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos concentrar nuestra orina? Nuestra orina va a empezar, o sea, esto es adentro del túbulo, va a empezar con 300 de osmolaridad, o sea, de solutos de concentración 300. ¿Eso qué significa? Que tanto afuera como adentro está igual. Por eso se llama isotónico. La porción descendente del asa de Henle va a ser muy permeable al agua. Y si se acuerdan, va a ser muy permeable al agua. Y si se acuerdan, toda esta parte de la médula es muy hipertónica, toda esta parte de afuera. Entonces, mientras más va bajando, pues todo el agua se quiere escapar, porque el agua por difusión se va a ir a la parte más concentrada, ¿no? Entonces, cada vez vamos a concentrar más lo de adentro. Va a pasar de tener una osmolaridad de 300 a una de 600, una de 900, hasta 1200, que es la máxima que podemos alcanzar los humanos, hasta 1200. Ok, entonces ya tenemos todo esto, el agua se escapó y ya tenemos aquí 1200. Como pueden ver, es una concentración muy alta, o sea, es un cambio muy alto. Después de eso viene la rama ascendente delgada. Entonces, ¿qué hace la rama ascendente? Obviamente aquí ya no quieres que sea permeable al agua, porque pues, ¿qué pasaría? Si está más concentrado adentro que afuera, el agua se volvería a meter y volverías a estar aquí donde no quieres estar. Entonces, lo que haces es que esta parte, o sea, esta parte del túbulo, tiene transporte pasivo, pero no de agua, sino de solutos. Entonces los solutos se van saliendo los solutos y vas disminuyendo, aunque ya tuviste una osmolaridad así, estás sacando solutos y vas otra vez a disminuir la osmolaridad de lo de adentro de la orina. Y finalmente, para que quede todavía más diluida esa orina, lo que vas a hacer es que la parte ascendente ya tiene transporte activo, que ese es el que habíamos visto que puede ir en contra de un gradiente, porque aquí le estás metiendo un motorcito, que es el ATP, para ir en contra del gradiente. Entonces aquí solo sale el agua. Aquí se salen los solutos, pero pasivamente, y finalmente el toque final del asa de Henle es sacar todo el resto de solutos para que la orina quede súper diluida. ¿Por qué se puede hacer esto? Aquí solo voy a mencionar porque la verdad es algo muy, o sea, es muy padre, pero en lo personal me costó mucho trabajo como comprender esta parte, porque es un mecanismo que le llamamos mecanismo multiplicador contracorriente. Lo único que significa, ya sé que tiene un nombre muy rebundante, es que tú estás haciendo que tu sistema funcione de tal manera que puedas concentrar los solutos y después diluir la orina hasta donde tú quieras. ¿Cómo haces esto? Pues participa el asa de Henle, va a participar los vasos rectos, que si se acuerdan en esta imagen podemos ver cómo los vasos rectos están todo alrededor del asa de Henle, eso es muy importante, y va a participar el túbulo colector. ¿Se acuerdan que les dije que toda esta parte de afuera siempre está muy, muy concentrada? Si no hubiera esta concentración tan alta del intersticio, no podría haber no serviría todo nuestro sistema. Entonces, lo que hace el túbulo colector es que por la urea, saca urea, que se llama el sistema de la urea, que se va regresando la urea, pero digamos que la urea está constantemente en un ciclo y se queda en todo este lugar. ¿Qué hace la urea? Jala líquido, ¿no? Entonces tenemos toda esta parte tónica, toda esta parte hipotónica y el punto es que al salir del túbulo de Henle tenemos una orina muy, muy diluida. O sea, tenemos ya una osmolaridad de 100, que es nada, comparada con la de 300, que fue con la que entró. Y este mecanismo, también los vasos rectos ayudan en este transporte de sodio y de agua por su forma a hacer un transporte muy lento que ayuda a que nosotros como humanos, por esta formación en SD en la nefrona y por esta actividad de multiplicador contracorriente, podamos concentrar la orina. Entonces quedamos
solo para repasar, túbulo contorneado proximal, 302 molaridad, la misma del plasma, es una absorción isotónica. Después entra el asa de Henle, primero se sale todo el agua, hasta que tenemos 1202 molaridad. Luego tenemos aquí que se salen más solutos y empieza a bajar, y aquí por activo sale con una osmolaridad de 100. Y al final eso es lo que entra al túbulo colector. Tenemos una orina muy, muy diluida. Entonces digamos que el túbulo colector ahora le toca decir qué tan diluido o qué tan concentrado vamos a orinar. ¿Ok? Esto pasa en todos. Y al final esta parte de la concentración va a salir así de diluida en todas las nefronas, en todos los humanos. Sí pueden cambiar algunas cosas, y la furosemida actúa justo en el asa de Henle, por eso es un diurético tan eficaz. Y ahorita vamos a ver los túbulos, el túbulo contorneado distal, que es que nos falta, que entra una osmolaridad de 100, y por último el túbulo colector, que es los puntos finales. Entonces el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal se va a dividir en dos. Tenemos la parte proximal, la parte temprana, la parte tardía, y esto ya es el túbulo colector, y esto es uno que se llama, este es túbulo conector, y este es el ducto colector. Ahorita vemos eso. Entonces, ya vimos que aquí, hasta este momento, tenemos una osmolaridad de 100. Tenemos una orina muy, muy diluida. ¿Qué no queremos? Pues no queremos que no queremos que esto sea permeable al agua, porque pues entonces todo el agua se volvería a meter por la dilución, por parte de la dilución. Entonces es impermeable al agua. ¿Qué hace el túbulo contorneado distal? Sí va a reabsorber sodio, de hecho es el segundo en lugar que reabsorbe sodio, mediado por la aldosterona, que es una hormona, y también tiene una reabsorción de calcio y de magnesio. Entonces la hormona paratiroidea va a actuar en esta porción del túbulo. Pero lo más padre del túbulo, en mi opinión, perdón, pero lo más padre del túbulo contorneado distal es que hace algo que se llama un feedback. Un feedback es una manera de autorregulación de muchos sistemas de nuestro cuerpo para decir, ok, vas bien, absorbe más, no absorbas tanto, que eso lo hace con algo que se llama la mácula densa. Y ya la parte distal, ahí no me voy a meter tanto, es más la reabsorción de sodio, y también tiene algo que ver con la excreción de ácido base. El contorneado distal y el proximal se parecen un poco. Pero lo más interesante es esta parte de la mácula densa. Entonces, si nosotros vemos nuestra nefrona, esta es nuestra nefrona, ¿no? Quedamos que es el glomérulo, del glomérulo pasa al contorneado proximal, que es todo esto, luego pasa al asa de Henle, que pasa, se concentra, y aquí la orina está súper diluida y pasa al distal. Pero si ven el distal, en todas las fotitos que les he enseñado de nefronas, si se fijan, siempre regresa al glomérulo, vuelve a unirse con el glomérulo. Y esta parte que se une está conocida como la mácula densa. Esto es muy importante porque es una de la regulación de la filtración. Entonces, ¿qué es la mácula densa? Es un grupo de células que se va a encontrar en la porción del túbulo distal que está en contacto con el glomérulo, esto que vemos en esta foto. ¿Y qué hace esto? Algo que se llama balance glomérulo tubular. Si tú disminuyeras, si tú no tienes suficiente sangre en el cuerpo, ¿no? Estás deshidratado, tienes un volumen muy bajo, y por más que tu cuerpo intenta dilatar la arteriola aferente y cerrar la eferente y no alcanzas la filtración, disminuye tu filtración glomerular, ¿no? No le está llegando suficiente filtrado y sangre al glomérulo para mantenerla. Si tú disminuyes la filtración aquí, al nivel del asa de Henle, como pasa con menos, más lento el líquido, hay todavía más concentración. Entonces, como hay más concentración, queda todavía más diluido lo que llega al túbulo contorneado distal, llegan pocos iones de sodio y cloro. Entonces, la mácula densa es lo que detecta, y la mácula densa dice, oye, no, está llegando muy pocos iones de sodio y cloro. Esto significa que no le está llegando suficiente sangre a mi glomérulo. Algo está pasando que no se está filtrando lo que se debe y tengo muy poco volumen. Entonces, ¿qué creen que hace? Pues lo que les dije, de que abre y cierra el eferente, el encargado de todo esto es justamente este sistema.
Entonces la mácula densa, como ven, está en contacto muy cercano tanto con la arteriola aferente como la arteriola eferente. Entonces, ¿qué va a hacer? La mácula densa se da cuenta que no está llegando suficiente agua y entonces hace una dilatación de la arteriola aferente. O sea, abre la arteriola que entra al glomérulo y al abrir esa arteriola, pues va a entrar más volumen. Al mismo tiempo, se produce esta enzima, esta hormona que también han escuchado que se llama la renina, por medio de este complejo yuxtaglomerular, que prácticamente es la mácula densa y el complejo yuxtaglomerular en todo esto. Entonces, el punto de todo esto es subir la presión del riñón, o sea, subir la sangre que está llegando al riñón y que está llegando a los glomérulos. Entonces, por un lado, se abre la arteriola aferente y por otro lado, se secreta renina. El riñón va a secretar renina. El hígado secreta algo que se llama angiotensina, angiotensinógeno. Lo único que hace la renina, ya sé que es mucho, pero convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que por algo que se llama enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2, si recuerdan, a nivel de todo el cuerpo hace vasoconstricción. Entonces, también la angiotensina 2 se va hacia las glándulas suprarrenales y les dice, oigan, no tenemos suficiente volumen. Entonces, ¿qué hacen las glándulas suprarrenales? Secretan aldosterona y esto va a aumentar la reabsorción de agua, vas a aumentar la presión tanto del riñón, vas a aumentar la presión tanto del riñón como vas a aumentar la presión tanto dentro del riñón como en todo el cuerpo. Va a ser con vasoconstricción en todo el cuerpo para que llegue suficiente sangre al riñón y llegue suficiente sangre a todos lados, y al mismo tiempo le vas a decir a la nefrona, oye, no tenemos líquido, o sea, nuestro volumen está muy bajo, necesitamos más volumen, y ahí es donde actúa la aldosterona, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hace la mácula densa? Ve qué tanto se está reabsorbiendo, ve si nos falta volumen, entonces tiene dos maneras: dilata la arteriola aferente para que entre más al glomérulo, cierra el eferente con angiotensina 2 para que se quede más ahí, y aparte en todo el cuerpo aumenta la presión vascular. Y ahora vamos a hablar de lo que hace la aldosterona en el túbulo contorneado distal. Entonces quedamos que parte de la angiotensina, aquí tenemos el mismo esquemita, que el hígado produce angiotensinógeno, el riñoncito, después de ver en la mácula que falta volumen, produce renina. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina y eso se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a decirle a la glándula suprarrenal, oye, produce aldosterona, ¿no? Porque aparte de que yo voy a vasoconstringir todo, necesitamos más volumen. Entonces, se va a producir en la glándula suprarrenal y el eje se llama renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué va a hacer? Va a promover la reabsorción. ¿Se acuerdan que el túbulo distal se parecía un poquito al proximal y también reabsorbía sodio y cloro? Siempre que reabsorbes sodio, reabsorbes agua, como que son amigos que siempre se pasan juntos. Entonces va a promover la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal y parte del túbulo colector. Solo que esta reabsorción se hace por un antipuerto. O sea, un antipuerto. Si se acuerdan del antipuerto, es un cotransportador, o sea, lo que se va a cotransportar es sodio y potasio, pero uno va a entrar y otro va a salir. Entonces, por eso, mientras más sodio jala, más potasio saca. Entonces, ¿eso qué pasa? Por eso la aldosterona y los pacientes con hiperaldosteronismo, o sea, que tienen mucha aldosterona, no pueden lograr ese control y empieza a bajar el potasio en sangre y hacen hipocalemia. Y por eso hay unos diuréticos que inhiben aquí, se llaman ahorradores de potasio. Entonces, ahorran potasio porque la aldosterona va a chupar volumen, no sacarlo. Entonces, si tú pones un diurético ahorrador de potasio que corta este eje, va a entrar más potasio y va a ahorrar ese potasio, ¿no? Entonces ya vamos a la última parte. O sea, ya tienes el túbulo colector. Entonces ya tenemos todo esto que se filtró. Este ultrafiltrado, que era un ultrafiltrado isotónico, o sea, la misma cantidad dentro y fuera del plasma, pasó por el túbulo proximal, se reabsorbió una gran parte del sodio, pero también de manera isotónica, llegó hasta el asa de Henle con 300 de osmolaridad, luego pasó por el asa de Henle, que lo único que hizo fue concentrarlo y luego diluirlo hasta que llegamos a 100,
pasó por la mácula densa, que aquí podemos ver esta conexión, para darle ese feedback, o sea, ese sistema de regulación a todo nuestro cuerpo, y luego ya está en esta parte final, que es el sistema colector. Hay lugares que lo van a encontrar dividido para que no se confundan, que se va a ver como túbulo colector o túbulo conector y el ducto colector. Lo único que cambia entre un túbulo y el ducto es que muchos túbulos conectores, aquí pueden ver que tiene varias ramitas, se van a conectar con un solo ducto. Y ese ducto va a bajar por la médula hasta acabar, o sea, bajan varios ductos por la médula hasta llegar al cáliz y ya producir la orina. O sea, es la parte final. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Pues que esta parte también participe en el balance de electrolitos. Va a actuar la aldosterona, que ya habíamos hablado de ella, que actúa en el distal absorbiendo más sodio y también en el colector, que tiene células principales también que absorbe más sodio, y va a actuar otra hormona que no habíamos platicado de ella, que se llama la hormona antidiurética. Y esa va a actuar en el ducto colector. Entonces, vamos a ver cómo actúa. Ya dijimos que la aldosterona también va a actuar aquí, saca potasio en un antiporter, o sea, saca potasio, jala sodio y cloro. Entonces, aquí actúa la aldosterona, ¿no? Para aumentar el volumen que está yendo a la sangre. Pero también aquí hay algo que se llama quedamos que toda esta parte ya es impermeable al agua, porque no nos sirve de nada que fuera permeable al agua, porque todo el trabajo que le hizo el asa de Henle para diluir la orina no serviría de absolutamente nada. Entonces, lo que cambia aquí, y eso también nos da regulación, lo que cambia aquí es expresión, así como platicamos que hay canales específicos para cosas, es impermeable al agua, o sea, no puede haber ósmosis, pero hay unas cosas que, hay unos canales que se llaman acuaporinas, y así como se llaman, son poros para agua, son poros que permiten el paso del agua. Entonces, justamente lo que hace la hormona antidiurética, o sea, esa hormona no quiere que orinemos, es antidiurética, hace que se expresen estas acuaporinas que normalmente no están en el ducto, para regular si queremos la orina muy concentrada o muy poco concentrada. Entonces, la hormona antidiurética, o mejor conocida con disculpen esta foto, yo sé que está muy fea, pero explica muy bien. La hormona antidiurética también la conocemos como vasopresina. Y podemos, o sea, ahí hemos visto varios medicamentos, que es un medicamento que le llamamos, o sea, vasopresor, porque en este caso ahorita van a ver cómo funciona. La hormona antidiurética nace del hipotálamo. O sea, el hipotálamo tiene, o sea, saben que cerca del hipotálamo está la glándula pituitaria, y la parte posterior de la glándula pituitaria es la que produce esta hormona antidiurética. El hipotálamo está hecho de tal manera que tiene receptores de la osmolaridad de sangre. Entonces, estos receptores pueden medir la osmolaridad en tu sangre. Si tú estás deshidratado, o sea, si yo estoy deshidratada porque no he tomado agua en mucho tiempo, mi sangre va a estar muy concentrada. Entonces, como va a estar muy concentrada, pues va a subir la osmolaridad, ¿no? Entonces, estos osmoreceptores lo detectan y dicen, no, está muy concentrado, necesitamos más volumen adentro del vaso. Y entonces, ¿qué hacen? Secretan hormona antidiurética. ¿Qué quedamos que hace la hormona antidiurética en el túbulo colector? Va a sacar estas acuaporinas, y entonces esta orina, que ya estaba súper diluida con muy poca concentración, se va a empezar a concentrar, porque le estamos sacando toda el agua que podamos para que nuestro cuerpo pueda tener más agua. En cambio, si no, sería una orina completamente diluida, que quedamos a 100 osmoles, porque ahí ya no cambió. Ponte que todavía se pueda diluir un poco más después del colector. Entonces, esta es como la parte final, que solo va a quitarle, o dejarle el agua o chuparle todo el agua. Una parte interesante de la hormona antidiurética es que cuando las personas toman alcohol, se inhibe esta hormona. Entonces, como se inhibe esta hormona, te deshidratas. ¿Por qué te deshidratas? Y parte de sentirte muy mal al día siguiente es esa deshidratación, porque no tienes esta hormona que está diciendo, oye, empiezas a orinar diluido, y vas al baño, y mucho volumen,
Y entonces lo que está pasando es que no tienes esta función de esta hormona que dice, oye, ya estás orinando muchísimo y nos está faltando volumen en sangre. Entonces al siguiente día despiertas con muchísima sed porque te falta muchísimo volumen. Y por eso la gente toma Gatorades y todo esto que tiene muchos electrolitos, ¿no? Entonces prácticamente es la parte final, o sea, es la parte final que va a ver si tu orina sale concentrada o sale diluida. Hay unos síndromes que se llaman síndromes, o sea, uno se llama diabetes insípida y el otro se llama síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que son síndromes muy importantes, porque si tú secretas demasiada hormona antidiurética, significa que todo tu volumen dentro vas a estar retacado de volumen, porque aunque no lo necesitas, se está secretando y secretando y se está chupando y chupando el agua y no está sacando ese volumen hasta que te vas al otro lado. Y en cambio, diabetes insípida, no secretas eso, entonces, o sea, se llama diabetes insípida porque orinas y orinas y orinas y orinas, que es un poco lo que pasa con el alcohol porque se deja de funcionar esta hormona antidiurética. Entonces, ya para último repaso, ya sé que estoy repitiendo mucho las cosas, pero espero hayan entendido. Vamos a hacer, en este muy bonito dibujo, vamos a hacer solo el camino que sigue lo que se filtra. Entonces, primero llega por la arteriola aferente, se va a filtrar el plasma y va a salir el 80% y el 20% se va a filtrar. Una vez filtrado, que esto es por presiones, va a pasar al túbulo contorneado proximal, que quedamos que se encarga de los aminoácidos y también de toda la parte, es muy importante, hay algo que se llama la anhidrasa carbónica, que también es importante para la producción de bicarbonato en nuestro cuerpo y excreción de hidrogeniones, ¿no? Para el ácido base. Aquí, en el túbulo contorneado proximal, se va a presentar tanto la enfermedad como acidosis tubular renal, y aquí actúa la cetazolamida, que es un tipo de diurético. Después quedamos que llegas con 300 miliosmoles, como si fuera el del plasma, al asa de Henle. Entonces, ¿ahora qué te falta? Concentrar la orina. Entonces, la concentras, primero concentras todo y luego lo diluyes. Aquí, en esta parte, es donde van a funcionar el manitol y el isosorbide, y en la parte gruesa es donde funciona la furosemida, que todos conocemos, ¿no? ¿Qué va a ser la furosemida? Pues inhibe, ya después yo supongo que van a haber clases más específicas de diuréticos, pero actúa aquí para que se orine más y se absorba menos. Luego llegas al contorneado distal, que el contorneado distal sí hace algo de la absorción de sodio y cloro, como habíamos visto la parte distal, aunque ya llega una orina muy diluida por dentro aquí, y aquí funcionan los tiacídicos. Acuérdense que en esta parte distal y hasta acá es totalmente impermeable al agua, y lo que nos va a servir aquí es la aldosterona en esta parte, tanto el distal como el inicio del colector, y la antidiurética, bueno, ahorita hablamos de la antidiurética, la aldosterona, ¿no? En esta parte. Y acuérdense que ¿qué hace la aldosterona? Jala sodio, saca un potasio. Entonces, si tú tienes mucha aldosterona, vas a tener mucha pérdida de potasio y tienes hipocalemia. Aquí funcionan las tiacidas, los tiacidas que los conocemos también como diuréticos ahorradores de potasio, justo porque impiden ese cotransporte antipuerto, perdón. Y finalmente ya llega todo esto al túbulo colector, que el túbulo colector lo que va a hacer es decir qué tanto volumen nos falta en la sangre. Entonces, si falta mucho volumen, se va a secretar hormona antidiurética, van a salir estos aquaporinas que podemos ver aquí, y otro medicamento es la desmopresina, que es vasopresina, pero en su presentación exógena. Y estas aquaporinas se van a poner aquí y va a sacar todo el volumen que quiere y va a concentrar la orina mucho. En cambio, si tenemos ya volumen extra, no se secreta esta hormona y tenemos una orina muy diluida. O sea, esto es lo que concentra o diluye la orina. Y eso va a producir, pues ya, o sea, finalmente, eso es lo que produce, finalmente, o sea, la orina. Y, perdón, no, me salté la parte del distal de la mácula densa, que quedamos que estos son reguladores. O sea, estos son reguladores, y también la sed es el primer instinto de que te falta volumen en el cuerpo. Entonces,
cuando tengas sed es muy probable que tu túbulo colector ya esté diciendo nos falta volumen y ya estás secretando antidiurética y estás chupando todas las o sea, todo el volumen extra que puedas y tu orina va a salir. Yo sé que nosotros como personal de salud a veces se te olvida que no has ido al baño en 6, 7 horas y cuando orinas es una orina muy oscura, muy concentrada. ¿Y por qué es eso? Porque tu antidiurética está funcionando. Entonces tu antidiurética está chupando todo el volumen que pueda para que tu riñoncito está intentando lo que siempre intenta, con todo este sistema, con toda la nefrona y la diuresis, mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. Y yo sé que fue mucho, pero ya eso es todo de fisiología renal. No sé si tengan alguna pregunta.